Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que siguen en el clan. Hoy vamos a ver las 18 corrientes filosóficas principales y sus representantes. Desde tiempos muy remotos, el hombre se ha planteado cuestiones como el origen de la existencia, la verdad o el conocimiento. La filosofía se distingue de otras disciplinas que han intentado dar respuesta a estos asuntos en la manera en la que se justifican las respuestas. Se basa en argumentos racionales. Para determinar cuáles son las corrientes filosóficas de la civilización occidental, es necesario tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrollan. Los hechos históricos marcan el pensamiento de la época. La filosofía de la civilización occidental tiene su base en la antigua Grecia con los primeros filósofos, los presocráticos, procedentes de la escuela de Mileto, fundada por Tales de Mileto. Algunos de ellos, como Heráclito, tendrían una gran influencia en los pensadores de los años venideros, como es el caso de Platón. Posteriormente, con el esplendor de la ciudad de Grecia en el siglo V a.C., conocida como el siglo de Pericles, vendrían los sofistas. Estos pensadores se centran en la organización social y política de la polis. En este mismo siglo se sitúa la figura de Sócrates, primero en buscar una verdad absoluta y en crear un procedimiento basado en el diálogo. El discípulo de Sócrates, Platón, es el primer filósofo griego conocido del que se tiene obras completas. Con él empezó la clasificación de las principales corrientes filosóficas de nuestra cultura occidental. La primera de ellas fue la filosofía clásica de Platón y Aristóteles. Tanto Aristóteles como Platón desarrollaron una teoría que abarcaba no solo la pregunta universal sobre el ser y el conocimiento, sino que también estudiaron la ética y la política. Platón y la teoría de las ideas. Platón existió en el 427 y 347 a.C. Nació en una familia acomodada en Grecia durante la guerra del Peloponeso. Fue discípulo de Sócrates y es el primer filósofo del que se tiene una teoría completa escrita, la teoría de las ideas. Con esta teoría da respuesta al origen del mundo o del ser y del conocimiento. El filósofo ateniense afirma que las ideas son entes abstractos que rigen el mundo. El filósofo describe en el mito de la caverna, en su República, el mundo como algo dual, que se divide en el mundo de las ideas y que solo se accede a través del conocimiento y el mundo sensible o de los sentidos, que es mera apariencia. Este último es cambiante, por lo que no se considera fiable. Por esta teoría, Platón es considerado como el padre del idealismo objetivo. Al igual que el mundo dual de Platón, el cuerpo también lo es y pues se divide en cuerpo y alma, siendo el alma lo único que permanece. Platón fue fundador de la academia en la que asistiría Aristóteles, del que hablaré un poco después. Platón tuvo una gran influencia sobre su discípulo, aunque éste introdujo cambios radicales y cuestionó la teoría de su maestro. La filosofía de Platón está presente en muchas de nuestras corrientes de pensamiento occidental posteriores. De hecho, su concepción de un ser superior, como la de la idea del bien y la dualidad de su teoría, tendrá mucha influencia en la religión y el cristianismo. También existirá una corriente llamada neoplatonismo en el siglo II después de Cristo, encabezada por Plotino y Filo. Esta tendencia exagera las ideas de Platón mezclándola con aspectos religiosos. Pasamos a Aristóteles. Aristóteles nació en el siglo IV a.C. Fue muy prolífico en diferentes disciplinas como el arte o la ciencia. A los 18 años emigró a Atenas, donde se formó con Platón. El discípulo difiere del maestro en su idea sobre la metafísica. Aristóteles hace gala de un mayor sentido común, según afirma Bertrand Russell, filósofo, en su libro History of Western Philosophy. Bertrand Russell coincide con Platón en que es la esencia lo que define al ser, pero en su metafísica hace una fuerte crítica a la teoría de su maestro. Le objeta que no explica racionalmente la división entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, ni la relación que tienen las ideas con el mundo sensible.
Para Aristóteles tiene que existir algo más que el de movimiento y sentido del universo y que vincule lo material con lo formal. Aristóteles tuvo una gran importancia para la filosofía medieval y escolástica. El helenismo no es una corriente filosófica como tal, sino un movimiento histórico-cultural que se produjo como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno. Las polis griegas se convirtieron en reinos helenísticos que reunían características comunes. A pesar de que la política vivía una época oscura, el helenismo tuvo una especial relevancia en las artes y la filosofía, lo que contribuyó a un progreso de la civilización. Algunas de estas corrientes filosóficas más reseñables son el escepticismo, fundado por Pirrón, procede del verbo keptomai, que es mirar con recelo. Se extendió hasta el año 200 después de Cristo en su vertiente más tardía. Defiende que lo importante es alcanzar la tranquilidad del espíritu, por lo que no hay que pretender llegar a conocimientos absolutos, ya que ni los sentidos ni la razón son fiables. También está el epicureísmo. Esta corriente toma el nombre de su fundador, Epicuro, y propugna la obtención del placer como el fin último. Es un culto al cuerpo, pues aunque entiende un mundo en el que existen los dioses, estos no tienen relación con el ser humano, cuyo único objetivo es alcanzar los deseos que constituyen el motor de la existencia. También está el estoicismo, corriente fundada por Zenón de Sitio, se extendió durante 6 siglos. Según Zenón, el curso de la vida está determinado por las leyes de la naturaleza que se repiten cíclicamente. La única forma de alcanzar la felicidad es vivir conforme a la naturaleza. Otros pensadores de la época que siguieron este movimiento fueron Panecio de Rodas, Cleantes de Asop, Posidonio de Apamea o Diógenes de Babilonia. La escolástica en los siglos XI y XII, con la hegemonía de la religión cristiana, la filosofía vuelve a cobrar importancia, en esta ocasión para explicar la existencia de Dios, con Agustín de Hipona. Fue San Agustín de Hipona el primero que trató de unificar la religión cristiana con la filosofía griega clásica, pero fue con la escuela escolástica cuando llega a su punto álgido la filosofía aristotélica, que se utiliza como argumento racional para demostrar la existencia de Dios. El término escolástica proviene de las escuelas de los clérigos de la época. El padre de esta corriente es San Anselmo de Canterbury, aunque destacan otros como Santo Tomás de Aquino, cuya teoría también combina aristotelismo y fe cristiana. Esta tendencia, que abarca filosofía y religión, se extendía hasta el siglo XIV. El humanismo es una corriente cultural que nace en el siglo XIV en Italia y se extiende por toda Europa y abarca hasta el siglo XVI. Se caracteriza por su interés por los clásicos. En el ámbito filosófico destacan pensadores como Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino o Pietro Pomponacci, que desarrollan las teorías aristotélica y platónica adaptándolas a los tiempos. Es reseñable que en esta época la religión católica ya no está en auge por acontecimientos como la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero. En este contexto nace la filosofía moderna con corrientes como el racionalismo. En los siglos XVII y XVIII, René Descartes tiene lugar en la revolución científica que instaura un nuevo método de conocimiento y nuevas disciplinas como la física matemática. Las doctrinas clasificadas como racionalistas defienden que la realidad solo puede conocerse a través de la razón y que las ideas son algo que se dan a priori, son innatas y no proceden del mundo de los sentidos. El creador del racionalismo es René Descartes, que vivió en 1596-1650 y diseña una teoría filosófica en base al método de análisis de las matemáticas, donde no deja margen de error. Este es el método conocido como método cartesiano o método de la duda. Esta forma de conocimiento la describe en su principal obra, El discurso del método, publicada en 1637, y también es destacable que la teoría cartesiana tiene la concepción dual del hombre en el alma y cuerpo, sustancia pensante y sustancia extensa, que será cuestionada por el empirista como Hume.
Su doctrina revolucionó la filosofía, ya que con el Renacimiento habían surgido corrientes como el escepticismo a manos de Montaigne, que se replanteaba si era posible un conocimiento verdadero del mundo para el hombre. Escépticos a los que Descartes critica porque, según afirma, al negar la existencia de un conocimiento verdadero ya están demostrando la presencia del pensamiento humano. En esta corriente racionalista hay también otros dos exponentes muy famosos que son Spinoza y Leibniz. Pasamos a otra corriente que es el enciclopedismo y mecanicismo. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, Voltaire estuvo en el nacimiento de la Ilustración, y con esto llegamos a la primer parte de estas 18 principales corrientes.